capítulo 5 de la primera parte del libro El futuro del dinero, tiene un título largo que dice El costo de fabricación, transporte y almacenamiento del dinero a través de los tiempos. En este video van a ver probablemente la razón por la que nunca fue publicado este libro por los editores de RPAR, que dice así: la pregunta que se impone luego de este recorrido por el pasado es ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra actualidad frenética? O más precisamente, ¿cuál es el vínculo entre esos cuentos del pasado o mitos y la realidad palpablemente feroz de estos días? Dicen que el órgano más sensible del hombre moderno es el bolsillo. Veamos hasta qué grado es verídica esta reputada sensibilidad. Nos están pasando cosas que tienen mucho que ver con el dinero. Es un elemento que genera adicción y dependencia en algunos, ciego rechazo en otros, esclavitud en muchos, movimientos desaforados en buena parte de la humanidad, empleo adecuado por parte de una minoría. Vimos que el dinero es una fuerza poderosa que puede ser empleada para beneficio de la humanidad o para beneficio de unos pocos. A nadie le resulta indiferente, pero para comprender la realidad actual y su aceleración notoria, nada mejor que graficar la evolución del dinero desde Erictonio, el primer rey de Atenas que introdujo el dinero en el Ática, hasta nuestros días. Háblame de mí mismo, es lo único que me interesa, decía Guy Béard. O si no puedes, háblame del dinero. Podría completarse la frase sin pérdida de valor universal. Si graficamos tomando el tiempo hipotéticamente transcurrido entre Erictonio y nuestros días, dos características del dinero y su evolución a lo largo de 40 siglos probablemente queden al descubierto cosas interesantes. Tomemos, por ejemplo, la contextura física del dinero. ¿De qué cosas está hecho el dinero? El otro parámetro que se puede evaluar es la variación del costo relativo de fabricación, transporte y almacenamiento del dinero en comparación con la época del trueque, donde el dinero estaba constituido por las cosas mismas que se intercambiaban por otras. El gráfico que vimos en realidad es idéntico al original, pero tiene una etapa de su utilización agregada, que es la del Bitcoin, que es muy interesante para el enfoque final del libro. Ese gráfico nos indica un proceso de sutilización o, como diría Toynbee, de etherealización del dinero. Primero eran bienes, luego monedas de oro y plata, después monedas de metales menos valiosos, más tarde fue papel moneda o billetes, hace menos tiempos fue casi totalmente reemplazado por tarjetas plásticas, plastic money,
y hoy son solo bits electromagnéticos, es decir, ondas de energía en formas de pulsos o directamente señales luminosas que se almacenan en medios magnéticos, tarjetas, cintas, discos u ópticos, discos compactos o el famoso tema del Bitcoin, y que viajan por los modernos sistemas de comunicaciones a la velocidad de la luz. Con las actuales tarjetas inteligentes, uno puede llevar millones de dólares en el bolsillo de la camisa. Este proceso de sutilización nos acerca, si empleamos nuestra imaginación, a la poderosa fuente energética que, según los griegos, diera origen al empleo del dinero, el luminoso semen de efecto. Si observamos el gráfico inferior, el costo de fabricación, transporte y almacenamiento del dinero sube un poco respecto de los bienes, pues el valor del oro o de la plata amonedada se incrementa por el trabajo de diseño y acuñamiento de los originales orfebres, pero a partir de allí se verifica un continuo proceso de disminución relativa del costo indicado, hasta llegar a ser prácticamente nulo en la actualidad. ¿Cuánto cuesta un bit electromagnético y su almacenamiento y su transporte instantáneo a cualquier punto del planeta? Obviamente los complejos aparatos electromecánicos involucrados tienen un valor, pero su amortización al poder generar, administrar y transportar cantidades prácticamente ilimitadas, también se hace en tiempos brevísimos esta amortización. Hoy, teóricamente, cualquiera puede generar su propio dinero y dar crédito a cualquiera. ¿Cuál es el único valor involucrado en este proceso? Es el mismo que empleó Hércules, proveniente del poder que está oculto en todo ser humano. Confianza. Confiamos en que el otro nos va a pagar. Confiamos en que podremos pagar. Confiamos ambos en nuestro poder, que es suficiente para generar acciones útiles y redituables. Intuimos que ese poder de la confianza es abundante. Un dato casi secreto de la realidad argentina indicaba en el año que se escribió este libro que la tarjeta de crédito que menos índice de impagos tenía era la más barata del mercado, es decir, aquella que es empleada por la gente de menores ingresos. Los más confiables son aquellos que menos dinero poseen, en apariencia. ¿Qué puede pasar en un punto del planeta donde se plantea con mucha violencia una paradoja notable? El dinero tiene costo de fabricación cero, pero al mismo tiempo es el producto más caro de la Argentina. Estamos en 2018 a tasas de interés del 60%, como nunca existió en el planeta. La usura es tal que una de las tarjetas más renombradas de origen norteamericano, que siempre se enorgulleció de ser una tarjeta de compra y no una tarjeta de crédito, ha cedido a la tentación
del pingüe negocio de las tasas argentinas. Otra tarjeta multiplica las posibilidades de financiación de modo notable. No solo se pueden pagar las compras en 24 cuotas, sino que los resúmenes de cuentas tienen una financiación adicional de 24 cuotas más. Estas muestras de creación de dinero, iniciadas por supermercados y por vendedores de electrodomésticos, presagian futuros escenarios sumamente interesantes, pero aún imprevisibles. Nada nos impide ejercitar la imaginación para intentar preverlos en este momento. Escenario 1. El fin del dinero. Cuando uno visita Toledo, sede del Reino de España en tiempos de la Reconquista y expulsión de los árabes, un sitio sumamente interesante es el del último banco judío de la época. La casa posee aún 7 sótanos dedicados a almacenar el dinero con el que los reyes financiaban los ejércitos de liberación. El triunfo de nuestros ancestros peninsulares de Iberia, de la península ibérica, significó también el final de la presencia judía en Toledo. Cuando intentaron cobrar la cuantiosa deuda, los judíos, que eran los banqueros, fueron expulsados a continuación de los árabes. Los 7 sótanos aún permanecen vacíos. Hoy ya no son necesarios para almacenar el dinero, aunque el afán de acumulación se haya multiplicado en nuestros plutócratas guerreros de la actualidad. Un microchip puede acumular todo el dinero del planeta. Este límite teórico es el probable final de la carrera de concentración de riquezas en la que están empeñados los actores del capitalismo salvaje. Como en el juego El Estanciero, uno o dos se quedan con todo, y como modernos Midas morirían de hambre y de aburrimiento. Otro final posible del dinero sería un súbito borrado de todas las cuentas bancarias, o una contaminación por virus informático, o el desvío momentáneo de algunos paquetes de información satelital o cualquier accidente energético imaginable o inimaginable, tal como el acaecido con la Torre de Babel hace algún tiempo. ¿Significaría esta debacle el fin de nuestra civilización occidental monetarista? ¿Quedaría la humanidad liberada del yugo de la plutocracia más egoísta y autodestructiva de toda la historia? No se pierda los próximos capítulos. Escenario 2. Todos los canales son bidireccionales. Tal como están las cosas en Argentina, los canales financieros son empleados unidireccionalmente. Están dispuestos solo para retirar dinero del país. Algunos pocos cuentagotas siguen el camino inverso, pero solo si está reasegurada la salida multiplicada. Esta regla rige desde hace casi un cuarto de siglo y no ha sido alterada en lo más mínimo, salvo para introducir los frecuentes perfeccionamientos tecnológicos. Este chorro se denomina fuga de capitales, pero ha sido rebautizado con el nombre de flujo de inversiones o lluvia de dólares.
es mucho más elegante, ¿vio? Esta aspiradora no contempla las necesidades de los 45 millones de argentinos. Eran 35 millones en la época en que se escribió este libro, sino solamente las de la plutocracia global, de la cual forman parte algunos fieles servidores autóctonos que compiten en un durísimo combate por las migajas que caen accidentalmente, of course, del chorro. ¿Se atrevería alguien a cortar el chorro, a crear dinero y a distribuirlo por los canales existentes, que en realidad son bidireccionales? Pues no lo sé. Escenario 3. La multiplicación del dinero. Si la energía esencial del dinero es confianza, cualquier persona o grupo puede crear dinero, y más aún cuando su costo es casi nulo. ¿Cuál es la razón para que existan monopolios de generación de dinero? Ninguna. Pero lo más increíble es que la experiencia que hoy vivimos en nuestro país es única en la historia de las naciones y constituye el polo opuesto de esa hipótesis. Es la primera vez que un Estado soberano renuncia al ejercicio de una función vital para su existencia, la de producción de su propio dinero. Esta pérdida de identidad nacional puede provocar efectos notables. La fabricación del propio dinero por las provincias, los famosos bonos, que marcan el comienzo del proceso de desintegración, cuyo final previsible es la secesión de las provincias más ricas y autosuficientes. El dinero privado, como los tickets canasta de esa época, y la proliferación de comunidades también autosuficientes que generan su propia divisa en base a un fuerte vínculo de confianza entre sus miembros. El mal uso del dinero por parte de la Argentina está provocando el efecto contrario del que se pregona con los enfoques integradores como el Mercosur. La realidad subyacente es la muy probable desintegración argentina en favor de sus vecinos más inteligentes en el manejo de su divisa, como Brasil y Chile, que confían en su propio poder mucho más que nuestros dirigentes, en el que les fue confiado por el voto popular. ¿Es la ignorancia voluntarista una constante inevitable de la dirigencia argentina? Trataremos de responder a esta pregunta en los próximos capítulos del libro.